Chicos, buenos días, bienvenidos al curso de Física 2, Ciclo Ciencias, Otoño 2021. Hoy vamos a continuar con el tema de electrostática, parte 2. Bien, les estaba comentando de un posible repaso para la semana que viene y algunos están de acuerdo con esto. Bien, chicos, entonces la semana que viene vamos a hacer el repaso de esta primera parte del curso. ¿Ok? Bien, gente, la separata ustedes ya la tienen. Pueden descargar a partir del Drive y voy a comenzar a compartir la pantalla. Cualquier cosa, ya saben, gente, ustedes pueden escribir ahí en la caja de comentarios. A ver, gente, estoy compartiendo la pantalla. Por favor, confirma si es que ves algo. ¿Todo bien? Perfecto, gente. Entonces vamos a iniciar. Y antes de ya entrar con el tema directo, vamos a repasar rápidamente lo que vimos en electrostática parte 1. Aquí estudiamos las cargas eléctricas, ¿verdad? Y una carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, ¿verdad? Todo cuerpo está conformado por átomos, habíamos comentado esto, y los átomos, el modelo atómico, que ustedes ya me imagino lo estudiaron en el curso de química. Ustedes vieron algunos modelos atómicos y el modelo más aceptado, podemos decir, es el modelo en el cual el núcleo está concentrado en el centro y alrededor una nube electrónica, ¿verdad? Entonces, debido a esta presencia de las cargas eléctricas naturales, los electrones, es que un cuerpo puede tener dos tipos de carga, o positiva o negativa, ¿verdad? Positiva cuando tiene un defecto de electrones, o sea, le faltan electrones, perdió electrones, tiene más carga eléctrica positiva que negativa. La carga eléctrica positiva está concentrada ahí en los núcleos, ¿verdad? Los protones. Oye, pero ¿qué pasaría si el cuerpo tiene más electrones que protones? Decimos que su carga eléctrica neta o total sería negativa, ¿verdad? La unidad, los Coulomb, para medir la carga eléctrica en el sistema internacional, los Coulomb. Habíamos visto estas... a ver, hay gente que está entrando todavía. Buen día chicos, la clase está siendo grabada, no se preocupen. Bien, aquí habíamos visto la unidad, los Coulomb, ¿verdad? En el sistema internacional de la carga y algunos equivalencias en milicoulomb, microcoulomb y nanocoulomb, que son cosas que nosotros debemos de manejar. Habíamos comentado de la cuantificación de la carga. Toda carga eléctrica en un cuerpo siempre es un múltiplo entero de la carga unitaria, de la carga fundamental, que es el electrón. Aquí en esta formulilla aparece el valor absoluto de la carga eléctrica del electrón. ¿Y cuál es la carga eléctrica del electrón? Es menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ya sabemos que más y menos significa que si el cuerpo perdió electrones, tiene carga eléctrica positiva. Si el cuerpo ganó electrones, tendría carga eléctrica negativa. De esa manera habíamos definido. ¿Qué más estudiamos? Estudiamos las formas de electrizar los cuerpos por frotamiento, que es una manera de electrizar los cuerpos. Habíamos comentado qué cosa, por inducción, ¿verdad? Cuando acercamos cuerpos cargados a un cuerpo conductor, entonces había un ordenamiento de cargas. Si es positivo, las cargas positivas, por ejemplo, atraen a las cargas negativas. Por lo tanto, existe una polarización, vamos a decir. Por un lado las cargas positivas y por el otro las cargas negativas, vamos a decir de esa forma. Por contacto habíamos visto dos formas, ¿verdad? En la cual las cargas al final se relacionan con esa formulita directamente proporcionales a sus radios al cuadrado, o a través de un alambre conductor, las cargas al final se relacionan proporcionales a sus radios. Habíamos comentado la conservación de la carga. Si tenemos un sistema que no interactúa con el medio externo, la carga total siempre va a permanecer constante. Por ejemplo, si inicialmente la carga total era 8 Coulomb, al final la carga total va a ser la misma. Habíamos visto la ley de interacción, la ley cualitativa. Dos cargas de signos iguales se repelen
y dos cargas de signos diferentes se atraen. Cuidado aquí, gente, yo estoy diciendo signos iguales y signos diferentes. Yo no estoy hablando que son cargas iguales, no, cuidado ahí. Cargas con signos iguales se repelen y signos diferentes se atraen. Habíamos comentado eso. Y la ley cuantitativa, ¿cómo yo evalúo esa interacción entre cargas? Eso me da la ley de Coulomb, ¿verdad? Que la fuerza eléctrica, la fuerza de interacción entre dos cargas es proporcional al producto de sus cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Donde cae la constante de proporcionalidad, que es la constante de Coulomb en el sistema internacional, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Esto lo habíamos comentado. ¿Qué más vimos? Una notita, oye, observa que la fuerza eléctrica es la interacción entre pares de cargas. Oye, si yo tengo 3 cuerpos cargados y yo quiero saber la carga total en uno de ellos, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de Coulomb de 2 con 2, por ejemplo 1 con 3, después 2 con 3, y sobre la carga 3 encontramos el vector resultante, el vector fuerza resultante. Y los métodos para calcular ustedes ya lo saben a partir del tema de vectores, ¿verdad? Si los vectores son perpendiculares, ¿cómo encuentras la resultante? Pitágoras, ¿verdad? Profe, y si no lo son, aplicas, por ejemplo, si forman un ángulo entre ellos, aplicas la ley de cosenos para encontrar el módulo del vector resultante. Observen que aquí aparece la forma vectorial, la resultante en forma vectorial. La suma del vector F1 más el vector F2. Eso habíamos visto y esto se llama el principio de superposición. Habíamos comentado del campo eléctrico, que es definido como la carga eléctrica que experimenta una carga de prueba cerca de una región de una carga Q. Que quiero saber cuál es el campo eléctrico. Entonces, a partir de esta definición del campo eléctrico, nosotros tenemos la formulilla para el campo eléctrico, que es proporcional a la carga que genera el campo eléctrico en un punto P, dividido entre la distancia al cuadrado. Claro, hasta el punto P donde yo quiero calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico, las unidades Newton por Coulomb, y lo habíamos representado por líneas de fuerza, líneas de campo eléctrico. Para cargas positivas, las líneas de campo eléctrico salen de la carga, y para una carga negativa entran. Y siempre son radiales, en dirección radial. ¿Correcto? Entonces, carga positiva, las líneas del campo eléctrico salen. Negativa, entran. Esto habíamos comentado. Y por último, la carga dentro de un campo eléctrico uniforme, ¿verdad? Nosotros sabemos que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y se va a las cargas negativas. ¿Correcto? En este gráfico el campo eléctrico es representado por líneas paralelas. Campo eléctrico uniforme significa que en cualquier punto el campo eléctrico tiene la misma intensidad. ¿Qué pasaría si una carga positiva está dentro del campo? Va a experimentar una fuerza. Esa fuerza, el módulo de esa fuerza es la carga a veces el campo. Ahora, ¿para dónde se dirige? Depende del signo de la carga. Oye, si el campo sale de las cargas positivas y se va a las cargas negativas, si es una carga positiva dentro de ese campo eléctrico, entonces la fuerza lo va a hacer que se vaya, que se dirija a las cargas negativas, ¿verdad? Oye, si la carga eléctrica es negativa dentro de ese campo eléctrico, oye, esa carga eléctrica negativa va a sentir una fuerza eléctrica, que es la carga eléctrica por el campo, pero se va a dirigir hacia la parte de cargas positivas debido a la interacción cualitativa. Ya sabes, positivo o negativo se atrae, positivo o negativo se atrae, ¿verdad? Positivo o positivo se repele, negativo o negativo se repele. Entonces, de esa manera podemos saber cuál es la dirección o cómo dibujamos este vector fuerza eléctrica debido al campo eléctrico. Y una cosa, gente, que me gustaría comentar es que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, en esta fórmula que vemos para el módulo de la fuerza, aquí aparecen los módulos o los valores absolutos de las cargas. Oye, si es una carga positiva o negativa, yo no lo voy a reemplazar con todo el signo en la fórmula, en la ley de Coulomb aquí. Y presta atención a esto. El signo solo me va a servir para saber la dirección de la fuerza, si es de carácter positiva si es de carácter atractiva o repulsiva. La misma cosa para el campo eléctrico. El signo de la carga me ayuda para saber
¿Cuál es la dirección del campo eléctrico? Sale de las cargas positivas, entra a las cargas negativas. El signo yo no lo voy a reemplazar en la forma. Cuidado ahí, preste atención con esto. Aquí aparecen los valores absolutos de las cargas. Claro, si carga 1 es positiva, por ejemplo, más 2 microcoulomb, y la carga 2 es menos 1 microcoulomb, cuando yo lo reemplazo en la fórmula, yo no pongo más 2 multiplicado por menos 1, no. El signo ya lo usé para saber cuál es la dirección. Aquí aparece el valor absoluto. ¿Correcto, gente? Entonces, cuidado ahí. Ahora vamos a pasar a la parte 2 de este tema electrostática. Entonces, hasta aquí ya hemos visto así un repaso súper rápido de lo que es electrostática parte 1. Bien, gente, ahora vamos a ver la parte 2 de electrostática. Muy bien, aquí vamos a comenzar a definir lo que es el potencial eléctrico. Vamos a considerar una carga en la cual a su alrededor existe un campo eléctrico. Ya sabemos, por ejemplo, si es carga positiva, las líneas del campo eléctrico salen de esta carga positiva, ¿correcto? Y en el punto P, nosotros queremos colocar una carga y moverla desde ese punto P hasta un punto lejos, vamos a decir en el infinito de la presencia de esta carga más Q mayúscula. Entonces el potencial eléctrico lo voy a definir como el trabajo que desarrolla el campo eléctrico, debido, claro, a la fuerza eléctrica, para llevar esta carga más Q, que vamos a llamarle carga móvil, desde el punto P hasta el infinito. De esta manera, nosotros definimos el potencial, el trabajo por unidad de carga. Oye, las unidades, el trabajo en el sistema internacional, en física 1 tú lo vas a ver que el trabajo se mide en joules. Ahí está la unidad, el trabajo en el sistema internacional, son los joules. Y la carga eléctrica en coulomb, joules por coulomb, se llama voltios o volts. ¿Ok? Esa es la unidad del potencial eléctrico que vamos a trabajar de aquí en adelante. Los voltios, para la unidad del potencial eléctrico en el sistema internacional. Entonces, para una carga puntual, así, básicamente, para una carga puntual, ¿cómo calculamos el potencial en un punto P a una distancia D? Para calcularlo usamos esta formulilla. El potencial en el punto P, debido a la presencia de esta carga, va a ser proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. Y observa que este potencial es una magnitud escalar, no es vectorial. Yo no voy a usar un vector para representar el potencial eléctrico. El campo eléctrico sí, una magnitud vectorial. La fuerza eléctrica sí, magnitud vectorial. Pero el potencial eléctrico no es un vector. Cuidado ahí, no es un vector. Oye, y si no es un vector, entonces el potencial eléctrico va a tener dos signos o va a depender del signo de la carga. Claro, si por ejemplo yo tengo una carga positiva que genera un potencial, su potencial debido a esta carga positiva va a ser positivo también. Oye, si es una carga negativa, el potencial que genera esa carga también va a ser negativo. Por lo tanto, vamos a decir, oye, en la formulita yo sí voy a reemplazar el signo de la carga. ¿Correcto? Esa es la gran diferencia entre calcular el campo eléctrico, la fuerza eléctrica y aquí el potencial eléctrico. Solamente en el potencial eléctrico sí vas a usar el signo de la carga en la fórmula. ¿Correcto? Carga positiva, potencial positivo. Carga negativa, potencial negativo. Potencial eléctrico. Veamos una notita. Oye, ¿qué pasaría si yo tengo varias cargas y en este punto P yo quiero saber cuál es el potencial total? Cada carga genera un potencial en el punto P. Por lo tanto, si yo quiero el potencial total debido a la presencia de estos tres principios de superposición, simplemente sumamos. Y esta suma, gente, escucha bien, esta suma es algebraica, ¿correcto? Ya hemos definido que el potencial es una magnitud escalar, por lo tanto esta suma es algebraica. Y la suma algebraica es la suma de toda la vida que nosotros conocemos. Oye, 5 más 2, 7, 7 menos 5, 2, y por ahí va. La suma algebraica, la suma de cuando la aprendimos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces, el potencial total sería la suma algebraica del potencial de cada una de las cargas
que contribuyen. Seguimos aquí. Ahora vamos a definir las superficies equipotenciales. Una superficie X igual potencial. Ahí está la definición. Es aquella superficie que en cada puntito de esa superficie, el potencial va a ser el mismo. Por ejemplo, voy a considerar aquí una carga positiva. Ahí están las líneas de campo eléctrico, salen de las cargas positivas y a una distancia R, en la cual se define aquí una circunferencia, sería una superficie equipotencial. Claro, en cada punto de esta circunferencia, la distancia hasta el centro donde está la carga es la misma, que sería el radio. Por lo tanto, el potencial en cualquier punto de la circunferencia es la misma. Definimos como una superficie equipotencial. ¿Qué es lo que se cumple aquí? Por ejemplo, en el punto A, en el punto B y en el punto C, el potencial va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Ahora, las líneas de fuerza, otra propiedad aquí, las líneas de fuerza del campo eléctrico son dibujadas de tal manera que la intersección de la superficie equipotencial y las líneas de fuerza se cortan perpendicularmente, así como lo ves en la figura. Observa ahí la figura. Por ejemplo, cerca del punto A, la línea del campo eléctrico sale y las líneas equipotenciales se van a cortar en forma perpendicular. ¿Correcto? Esa es una propiedad de las superficies equipotenciales y el campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una región de campo eléctrico, por ejemplo aquí, y nosotros queremos mover una partícula desde el punto A, una partícula cargada, una carga eléctrica, desde el punto A hasta el punto B? Vamos a definir la diferencia de potencial entre estos dos puntos, entre A y B, de la siguiente manera. La diferencia de potencial lo voy a representar así: potencial o V A de B, potencial en A menos el potencial en B. Observa que en la figura aparece una línea equipotencial que pasa por el punto A y otra línea equipotencial que pasa por el punto B. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre estos dos puntos lo vamos a definir de la siguiente manera: el trabajo que realiza el campo por unidad de carga eléctrica. Y esta carga es la carga que yo estoy desplazando, que vamos a llamarle la carga móvil. ¿Ok? La carga móvil, para llevarlo desde el punto A hasta el punto B. ¿Correcto? De esta manera definimos la diferencia de potencial. Si de aquí la carga que está dividiendo pasa a multiplicar a la diferencia de potencial, yo puedo calcular el trabajo que realiza el campo eléctrico. Por lo tanto, aquí el trabajo del campo para llevar la partícula cargada desde el punto A hasta el punto B va a ser igual al producto de la carga por la diferencia de potencial. El potencial del punto de salida menos el potencial del punto de llegada. Observa aquí que en el punto A el potencial va a ser mayor que en el punto B. Por lo tanto, podemos decir que el campo eléctrico se dirige a las zonas de menor potencial. Entonces, el campo eléctrico se dirige a las zonas de menor potencial. A partir de esta definición del trabajo del campo, si la partícula, por ejemplo, es trasladada lentamente, entonces el trabajo que alguien externo realiza simplemente va a ser el negativo del trabajo del campo. ¿Correcto? Entonces, aquí está la definición del trabajo del campo eléctrico. Claro, una carga dentro del campo eléctrico va a sentir una fuerza. Esa fuerza eléctrica realiza un trabajo para moverlo desde el punto A hasta el punto B. ¿Cómo calculamos ese trabajo? Aquí está, trabajo del campo. Pero si alguien externo, por ejemplo, no sé, una fuerza externa, alguien que use la mano para mover la carga en contra del campo, entonces el trabajo que realiza ese agente externo va a ser el negativo del trabajo del campo. Solo eso. Ahora, en un campo eléctrico homogéneo se va a cumplir lo siguiente. Nosotros ya le hemos visto que aparte que una carga eléctrica dentro del campo eléctrico experimenta una fuerza eléctrica,
Aparte de eso, nosotros podemos definir, por ejemplo, en este campo eléctrico uniforme, ya sabes que las líneas del campo salen de las cargas positivas en el extremo izquierdo y se van a las cargas negativas en el extremo derecho. Aquí tenemos dos superficies equipotenciales o líneas equipotenciales. La línea de la izquierda donde pasa el punto A y la línea de la derecha que tenemos el punto B y C. Observa que en la línea de la derecha el potencial en B y en C es el mismo, porque es la misma línea equipotencial. Ahora, aquí existe una distancia entre el punto A y el punto C. ¿Qué es lo que se cumple aquí? La diferencia de potencial entre A y C, o lo que es lo mismo entre A y B, cumple con la siguiente formulilla en este campo eléctrico uniforme. Es igual, la diferencia de potencial va a ser igual. El campo eléctrico, o sea, la intensidad del campo eléctrico por la distancia entre el punto A y C. Observa que el producto E por D es la misma cosa que, por ejemplo, el potencial entre A y B. La distancia se va a mantener de esa forma tal como está en la figura. Y el potencial en B y en C es el mismo. Por lo tanto, yo puedo decir, oye, la diferencia de potencial entre A y B es la misma vaina de la diferencia de potencial entre A y C. Y la relación es la misma. Aquí el campo eléctrico va a tener una otra unidad, voltios sobre metros, y el potencial eléctrico en A va a ser mayor que en B y en C. Recuerda, el campo eléctrico, las líneas de campo se dirigen de las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. Por eso aquí el potencial eléctrico en A es mayor que en C, mayor que en B. Oye, si yo tuviera un punto más a la derecha de los puntos B y C, tendríamos que el potencial en A también sería mayor que esos puntos, ¿verdad? Y como yo les comenté, en B y C pasa la misma línea equipotencial, potencial es el mismo. ¿Correcto? Entonces hasta aquí hemos llegado con la parte teórica. Bien, gente. ¿Comentarios hasta aquí? Entonces vamos para nuestros problemillas. Cualquier cosa, cualquier duda, ya sabes. Claro, ¿quieres? A ver, espera. A ver, ¿qué parte quieres? La última. El último slide. Ah, ya, las dos. Ahí está, la primera. Toma la foto. Claro, Arley. Y la otra, recuerda que siempre está la otra. Uy, ahí está. Muy bien, gente. La foto del resguardo. De nada, Hugo. Bien, gente, ahora sí, vamos para nuestros problemas. Sí, estamos grabando por si acaso para alguien que tiene problemas con internet, no se preocupe. Bien, gente, este es el tema 6, la mitad del curso, electrostática, parte 2, y vamos a resolver algunos de nuestros problemillas. Entonces ya sabes que cualquier cosa, gente, escribe ahí en la caja de comentarios, o abre el micrófono, ustedes pueden comentar directamente. Bien, gente, entonces arrancamos. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben. Problema 1. Calcular el potencial eléctrico en voltios en el punto R si la carga 1 es menos 60, cuidado aquí, nanocoulomb, y la carga 2 es más 20 nanocoulomb. Correcto, gente. Queremos saber cuál es el potencial eléctrico en el punto R, debido a la presencia de estas dos cargas Q1 y Q2. Bien, gente, vamos entonces a utilizar nuestra formulilla del potencial eléctrico. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a llevarla. Es que no te acuerdas, vamos a llevarla. Ahí está. Esa es la formulilla que vamos a usar. Perfecto. Yo quiero saber el potencial en el punto R. Vamos a escribir entonces el potencial en el punto R. El potencial en el punto R va a ser debido a quién? A la presencia de estas dos cargas. Oye, pero ¿la carga 1 va a generar un potencial en R? Sí. ¿La carga 2 también genera un potencial en R, profe? También. Por lo tanto, el potencial total sería la suma de sus potenciales. El potencial de la carga debido a 1 más el potencial de la carga 2. Ahí hemos definido el potencial total en R. Perfecto. Lo que sigue es simplemente aplicar nuestra formulilla. Entonces vamos a ver
Oye, el potencial debido a la carga 1 va a ser K, que es la constante de Coulomb, por la carga 1, dividido entre la distancia de la carga 1 hasta el punto R. ¿Cuál es esa distancia de la carga 1 hacia el punto R? Sería todo esto de rojo, ¿correcto? Esta sería la distancia, vamos a llamarle distancia 1, claro. Distancia 1, a ver, al ojo, ¿cuánto es esa distancia 1? Dímelo. 90 centímetros, correcto. ¿Y a metros cuánto sería? 90 centímetros a metros, ¿cuánto sería? Gente, 0,9 metros, perfecto, gente. Recuerden que tienen que estar con su hojita y su lapicero para hacer los cálculos. Ahí está, esa sería la distancia de la carga 1 hasta el punto R, perfecto. Vamos a escribirlo aquí, la distancia 1, más el potencial debido a la carga 2. La fórmula es la misma, solo que aquí cambia la carga con 2 y la distancia también va a cambiar. La distancia sería de la carga 2 hasta el punto R. Vamos a dibujar esa distancia de la carga 2 hasta el punto R. A ver, dímelo, ¿cuánto vale esa distancia? 40 centímetros, ¿verdad? ¿En metros cuánto sería? 0,4 metros. Perfecto, gente. ¿Hasta aquí están conmigo? ¿Sí? Muy bien, gente. Participen, ya si no, me voy a dormir aquí. A ver, gente. Creemos el potencial total en el punto R. Entonces vamos a reemplazar. Oye, la constante de Coulomb ya sabes que es 9 por 10 a la 9. Vamos a reemplazar multiplicado por la carga Q1. Observa que la carga Q1 es negativa y la carga Q2 es positiva. Entonces, con todo el signo yo lo voy a reemplazar aquí. ¿Correcto? La carga Q1 sería menos 60 NC. ¿Qué cosa es NC? Es el famoso nanocoulomb. Oye, nano, ¿qué significa nano, gente? El prefijo nano, ¿qué es igual? 10 a la menos 9, muy bien María, 10 a la menos 9, perfecto. Y esto dividido entre la distancia 1. Oye, distancia 1, 0,9 metros. Oye, 0,9 metros, yo lo puedo escribir como 9 por 10 a la menos 1. ¿Qué dices? ¿Lo puedo escribir así? Perfecto. Ahora, el potencial de 2. La constante de Coulomb multiplicado por la carga 2. Oye, la carga 2 es positiva, pone más 20 nano 10 a la menos 9, y esto dividido entre la distancia de la carga 2 hasta R, que es 0,4. Yo lo puedo escribir en notación científica, 4 por 10 a la menos 1. ¿Por qué lo escribimos en notación científica? Gente, solo para facilitar el cálculo, ¿ok? Bien, nos vamos por aquí. A ver, gente, ya, pues ayúdame, trabaja tú también, no te pases. A ver, gente, te ayudo. Oye, arriba el 9 y abajo el 9, se va. Aquí en el segundo término, cuarta 1, cuarta de 20, 5. Perfecto. A ver, gente, ¿cuándo te queda aquí en el primer término? Me queda un signo negativo, no te olvides del menos 60. Veamos, 10 a la menos 9 con 10 a la 9 se van. ¿Correcto? Oye, el menos 60 dividido entre 10 a la menos 1. El 10 a la menos 1, si yo lo pongo arriba, el signo del exponente cambia a positivo. Por lo tanto, sería menos 60 multiplicado por 10. ¿Están siguiéndome? Oye, menos 60 por 10. Menos 60 por 10. Bueno, ya lo dijeron. Sería menos 600 voltios. Más. Aquí en el segundo término, rápidamente. A ver, 10 a la 9, 10 a la menos 9, se va. 9 por 5 es 45. Este 10 a la menos 10 a la menos 1 sube como 10. Ahí está, gente. Muy bien. Se me lengua la traba. Ahí está. Por lo tanto, al final de sus vidas, nos quedaría menos 150 unidad del voltaje, o perdón, del potencial eléctrico, voltios. ¿Correcto? Ahí está. Bien, gente, comentarios hasta aquí. Menos 150 C de casa. Perfecto, muy bien, Yanela, muy bien. Gente, tranquilo, está todo bien hasta aquí.
¿Comentarios, chistes? Perfecto, gente. Sí, la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Las unidades en el sistema internacional. Newton, metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. ¿Correcto, Sandy? 9 por 10 a la 9. Exactamente. Esta constante, gente, la constante de Coulomb, es otro valor que tú tienes que guardarlo en tu corazón. ¿Sabes? En los problemas, en examen de admisión, no te van a dar esta constante de Coulomb. Raramente te van a dar. Pero sí hay que grabarse. Perfecto, gente. Seguimos entonces. A ver, vamos a hacer el 2 en silencio. Determinar en voltios el potencial en el punto P. Si la carga 1 positiva más 8 nanocoulomb y la carga 2 negativa menos 3 nanocoulomb. A ver, gente, semejante al problema anterior, vamos a calcular cuál es el potencial total en el punto P debido a la presencia de estas cargas. A ver, gente, potencial en P. ¿A qué va a ser igual el potencial eléctrico? Sería la suma algebraica de los potenciales de cada una de las cargas. Quiere decir, el potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Y claro, la formulilla es la misma. Vamos a aplicarla aquí. La constante de Coulomb también es la misma, 9 por 10 a la 9. Entonces no te equivoques. Bien, gente, ahora sí, reemplazamos en la fórmula. Sería K, la constante de Coulomb, por la carga 1, U mayúscula. Carga 1 dividido entre la distancia 1, desde la carga 1 hasta el punto P. ¿Quién es esa, profe? ¿Cómo? ¿Quién es esa? ¿Cómo así? ¿Quién es la distancia, pues? A ver, ¿quién sería esa distancia de la carga 1 hacia el punto P? Vamos a llamarle distancia 1. ¿Cuánto? 2, 6, ¿quién da más? 6 metros. ¿Cómo lo calcularon ustedes? ¿Al ojo? Pitágoras o resolviendo ahí el triángulo rectángulo de 30 y 60, ¿verdad? Alguien ya lo dijo, K vale 3, pero Villanela. Bien, para los que no lo vieron, oye, este ángulo es 60, a 30 que se lo pone y a 60 que se lo pone. Aquí tenemos el K, aquí tenemos el K raíz de 3 y la hipotenusa es 2K. Observa que este lado, el cateto vertical, te lo están dando, que es 3 raíz de 3, proporcional a K raíz de 3. Por lo tanto, K vale 3. Oye, y si K vale 3, la hipotenusa es el doble. Entonces sería 6. Oye, y el otro cateto sería K, o sea, 3. Y ya está la distancia. Y claro, sin querer, ya tenemos la distancia. Uy, salió torcido. Ya tenemos la otra. ¿Cómo, profe? La otra distancia. Y le vamos a llamar distancia 2. Bien, gente, ya tenemos todo. Simplemente vamos a reemplazarlo aquí. A ver, gente, anda haciendo el cálculo. Ayúdame. Pues tú también trabaja, no te pases, gente. Recuerda que el estudio es tu trabajo. El estudio es tu trabajo. Vamos a reemplazar aquí. A ver, ¿cuánto vale la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9, no te olvides. Multiplicado por la carga 1. Observa que la carga 1 es positiva, más 8 nano, que sabes que es 10 a la menos 9. Y esto dividido entre quién? Entre la distancia 1. A ver, esa división salió torcida. Déjame arreglarlo aquí. Oye, ay, de nuevo torcida. ¿Cómo dices? Disculpa. Dedo, más 3 voltios. Perfecto, gente. Déjame entonces aquí escribir un cálculo. La distancia 1 vale 6, más la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga 2, que es negativa, menos 3 nano 10 a la menos 9, y esto dividido en... Uy, salió muy larga. Ahí está. Dividido entre la distancia 2, que vale triqui. Bien, gente, haciendo un esfuerzo todo el mundo juntos, su compañero dice que sale dedo más 3
voltios. A ver, gente, ¿hasta ahí? ¿Están conmigo? ¿Sí, gente, están conmigo? Muy bien, comentarios, preguntas. Ahí está. ¿Dónde está? Respuesta de Erazo. Ahí está, gente. Observen que aquí el potencial yo no estoy representándolo como un vector. Cuidado. Si te hubieran pedido cuál es el campo eléctrico en el punto P, ahí sí, por vectores. Pero aquí no, una suma algebraica directamente. Solo depende de la distancia. Perfecto, gente. Seguimos entonces. Problema 3. Un agente externo, escucha bien, el agente externo debe realizar más 600. Disculpe. Claro, Alexandra, a ver, captúralo. Claro, toda la información del curso está en el Drive. Ustedes acostúmbrense a revisar el Drive. ¿Ok? Entren por allá y después de la clase, mínimo va a estar ahí después de 1 hora o menos, tal vez. Los ejercicios y el link del video. Perfecto. Seguimos. Problema 3. Un agente externo debe realizar más 600 joules de trabajo para trasladar una carga de menos 25 coulomb desde A hasta B. ¿A cuántos voltios equivale la diferencia de potencial entre A y B? Escucha bien, yo quiero saber cuál es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. ¿Qué cosa te pide? La diferencia de potencial entre A y B, o sea, el potencial en A menos el potencial en B. Yo quiero saber eso, ¿correcto? Y el dato que te dan, ¿qué cosa te dan, profe? Que el agente externo realiza más 600 joules de trabajo para trasladar esta carga móvil menos 25 coulomb desde el punto A hasta el punto B. Vamos a escribir esos datos. La carga de prueba, la carga móvil, es menos 25 coulomb. Y el trabajo que realiza el agente externo, vamos a llamarle así, trabajo del agente externo, para llevar a la carga desde el punto A hasta el punto B, según el problema, 600 joules. Perfecto, gente. Con estos datos vamos a resolver nuestro problema. Oye, aquí te están hablando del trabajo del agente externo. ¿Dónde está eso? Profe, no me acuerdo. Regresamos aquí a nuestra parte teórica. ¿Y cuál es la fórmula que vamos a emplear? Es este de aquí. La nota 1. Observa, el trabajo del agente externo es el negativo del trabajo del campo. Por lo tanto, traemos el trabajo del campo y le ponemos un signo negativo adelante. ¿Correcto? Solo eso. Entonces vamos a llevarlo. Ahí está la formulita. Y escribimos por aquí. Oye, el trabajo del agente externo para llevar a la partícula desde el punto A hasta el punto B es el menos, es el negativo del trabajo del campo para hacer la misma jugada. O sea, para llevar a la carga desde el punto A hasta el punto B. Oye, pero el trabajo del campo, aquí tenemos la formulilla, vamos a reemplazar, menos, es el signo que aparece aquí adelante, la carga veces la diferencia de potencial entre A y B. Y bueno, ya sabes que es potencial en A menos el potencial en B. Pero a ti te piden la diferencia de potencial. Simplemente vamos a dejarlo ahí. ¿Correcto? Hasta aquí, gente, ¿están conmigo? Lo que sigue es parte matemática. ¿Cómo, profe? Parte matemática. Vamos a reemplazar aquí en la formulilla. A ver, gente, reemplazamos. Ayúdame, pues ayúdame. Oye, ¿cuál es el trabajo del agente externo? Según el problema es esto. 600, uy, ese 6 está horrible, 600 joules, y esto es igual a ¿quién? A menos la carga que voy a trasladar. ¿Cuánto es esa carga? Es menos 25 coulomb, con todo y signo, claro, multiplicado por la diferencia de potencial que yo quiero calcular. Y bien, gente, a ver al ojo, ¿cuánto sería la diferencia de potencial entre A y B? ¿Cuánto sería? Kristen dice casi.
¿Alguien quiere decir algo? 24, muy bien, más exacto, ¿verdad? Ahí está. Respuesta C de camarón. 24. ¿Qué unidad de la diferencia de potencial? ¿Unidad de potencial eléctrico? Disculpa, Yanela. Repite tu pregunta. Ah, ¿por qué es negativo? Del agente externo. Ok. A ver, gente. Regresamos aquí a la teoría. El trabajo del campo es aquel trabajo que la fuerza eléctrica realiza. Claro, si tú tienes una carga eléctrica, pones ahí una carguita chiquita y la sueltas. ¿Qué va a ocurrir con esa carga? Esa carga, debido a la fuerza eléctrica que va a experimentar, se va a mover. Esa fuerza que actúa sobre esa carguilla va a realizar un trabajo. Ese es el llamado trabajo del campo. Pero si alguien exterior coge esa carguita y lo mueve, o sea, no sería el trabajo que el campo eléctrico está haciendo, sería el trabajo de alguien externo, de un agente externo. Y el trabajo que él realiza es en contra del trabajo del campo. Por eso aparece ese signo negativo. Por eso el trabajo del agente externo va a ser el negativo del trabajo del campo. ¿Ok, Yanela? Perfecto. Entonces seguimos. Ahí está la diferencia de potencial, 24 volts. Perfecto, gente. Seguimos, a ver. La última parte, ¿cuál es la última parte? A ver, que la diferencia de potencial es 24 voltios. O hasta aquí. La última parte es el cálculo. El trabajo del agente externo, lo hemos visto en la teoría, es el negativo del trabajo del campo. ¿Y quién es el trabajo del campo? Aquí está la formulita. La carga veces la diferencia de potencial. Pero como aparece un signo negativo aquí, el trabajo del agente externo estaría definido de esta manera. Menos la carga veces la diferencia de potencial. ¿Correcto? Yo quiero la diferencia de potencial. Esa es la pregunta en este problema. Oye, la carga, aquí lo tienes. El trabajo, el problema te lo da. El trabajo que el agente externo, lee bien, un agente externo debe realizar este trabajo, sería el trabajo del agente externo. Y la diferencia de potencial es lo que yo quiero. Simplemente lo reemplazo aquí. De aquí para adelante es puramente matemático. Oye, ¿el signo de la carga, profe, lo reemplazo en la fórmula? Sí, gente. Sí. Para el trabajo, sí. Se reemplaza. Estamos aquí trabajando con magnitudes escalares. El trabajo es una magnitud escalar. Oye, la carga también y la diferencia de potencial también son magnitudes escalares. Por lo tanto, el signo de la carga lo colocamos ahí. Por eso aquí estoy escribiendo el menos, que es el signo de la carga, 25 ¿Correcto, chicos? Y lo que sigue es división simple. ¿Correcto, chicos? Perfecto, Alexander, perfecto. Seguimos entonces, seguimos. No paramos. A ver, problema 4. A ver, gente. Calcular el trabajo en joules que realice el campo eléctrico. Ahora es el trabajo del campo eléctrico. No es el trabajo del agente externo. Cuidado. Cuando una carga, cuando una carga Q, que es la carga móvil, de más 0.5 coulomb, se transporta desde el punto A hasta el punto B. Cuidado aquí ya te cambiaron los puntos. En el problema anterior era desde A hasta B. Aquí te la invirtieron. Desde B hasta A. Por eso aquí en la fórmula a mí me gusta decir el potencial del punto de salida menos el potencial del punto de llegada para el trabajo del campo. Entonces vamos a llevar nuestra formulilla, que es la misma, y aquí la tenemos. Muy bien. Alright. Ok, gente. ¿Qué nos está pidiendo este problema? El trabajo que realiza el campo. Aquí está la fórmula.
Cuando una carga, aquí está la carga móvil, positiva 0.5 coulomb, se transporta desde B hasta A. Cuidado ahí. Entonces decimos lo siguiente: el trabajo del campo, lo que queremos calcular, para trasladar desde B hasta A. Desde el punto B hasta A. ¿Dónde es el punto de salida? Aquí. En B es el punto de salida. Y en A es el de llegada. Cuidado ahí. ¿Va a ser igual a qué cosa, profesor? A la carga que yo voy a trasladar multiplicado por la diferencia de potencial. El potencial de salida menos el potencial de llegada. Oye, ¿cuál es el de salida? Potencial de salida es el punto B menos el potencial donde yo voy a llegar, en el punto A. Perfecto. ¿Hasta aquí me están siguiendo, gente? ¿Sí, chicos? Perfecto. Te pregunto, ¿cuál es el potencial en el punto B? ¿Y cuánto vale el potencial en A? Observa, aquí tenemos líneas equipotenciales. Profe, líneas equipotenciales significa que en cualquier punto de esas líneas el potencial va a ser el mismo. Observa aquí esta línea más próxima a esta carga, potencial 90 voltios. La línea que pasa por el punto A, ¿qué potencial tiene? Observa aquí. Por lo tanto, el potencial en A, exactamente. Por lo tanto, el potencial en A sería 60 voltios. Potencial en A, 60 voltios. Ahora, ¿cuánto sería el potencial en B? A ver el ojo. 10 voltios. Perfecto. Profe, ¿y ahí qué hago? Vamos a reemplazar. Trabajo del campo desde el punto B hasta el punto A va a ser igual. La carga que yo voy a trasladar, que es positiva, más 0.5 multiplicado por la diferencia de potencial, el de salida menos el de llegada. Profe, el de salida vale 10 y el de llegada es 60. Perfecto. ¿Cuánto sería entonces el trabajo del campo desde el punto de salida hasta... ¿Cuánto? Menos casa. Perfecto, perfecto. Menos 25 unidad del trabajo, no es voltios. Unidad del trabajo en el sistema internacional, joules. Cuidado ahí con las unidades, gente. El trabajo en joules, te pide el problema. Por lo tanto, vamos a marcarlo aquí, C de casa. Ahí está. Hasta aquí, gente, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Sí, chicos? ¿Comentarios? ¿Chismes? Sí. Ah, en este problema estás hablando. ¿Por qué aquí yo lo dejé así? ¿A eso te refieres? Si eso te refieres, aquí lo dejé así porque me pide el problema la diferencia de potencial entre A y B. No me pide específicamente cuánto es el potencial en A o cuánto es el potencial en B. Por eso yo lo expresé o lo dejé así. Usé esta primera relación. Ahora, si específicamente en el problema te dan los valores de los potenciales en los puntos, ahí está la otra relación que usas. ¿Ok? Perfecto, Sandy. Muy bien. ¿Otra pregunta, gente? ¿Todo bien? Correcto. Seguimos. A ver, gente, ya pues no se pasen. Vamos a hacer este problemilla. Se tiene una carga Q. Esta carga positiva de 2 por 10 a la menos 4 coulomb. Como muestra la figura, calcular el potencial en los puntos A y B y el trabajo, escucha bien, que se debe realizar para llevar una carga de 4 por 10 a la menos 5 desde el punto A hasta el punto B. A ver, gente, vamos a calcular el potencial en los puntos A y B y después calculamos el trabajo
para llevar una carga desde el punto A hasta el punto B. ¿Correcto? Bien, gente, entonces empezamos. Vamos a calcular los potenciales en el punto A. Profe, ¿cuál es la fórmula? Ya sabes cuál es la fórmula, gente. Aquí está la formulilla y vamos. Bien, gente, ahí está la formulilla para calcular los potenciales en A y en B. Vamos a usarla y calculamos aquí el potencial en el punto A y por aquí abajito el potencial en B. O mejor, vamos a hacer lo siguiente. Gente, ustedes que ya están dominando el curso, vayan haciendo el cálculo. Potencial en el punto A. Según la fórmula va a ser la constante por la carga dividido entre la distancia hasta el punto A. Vamos a escribirlo. La constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia hasta el punto A. Observa que la distancia hasta el punto A, ¿quién sería? Desde la carga hasta el punto A, aquí, 1 metro. Observa la figura. La distancia de A es 1 metro. Perfecto. Y la distancia hasta el punto B, aquí, desde la carga hasta el punto B, sería el doble, ¿verdad? 2, exacto. La distancia hasta el punto B sería 2 metros. Muy bien, gente. Vamos a reemplazar aquí. La constante de Coulomb, ya sabes que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga que genera el potencial, que es positiva, por lo tanto ya es 2 por 10 a la menos 4. A ver, ese 10 está un poco raro. Dividido entre la distancia hasta el punto A, que vale 1. A ver, no te esfuerces aquí. Y el potencial en B, la formulilla es la misma. Y lo que va a cambiar es la distancia ahora hasta el punto B. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, que es la misma, 2 por 10 a la menos 4. Y esto dividido entre la distancia hasta el punto B, que vale 2 metros. Perfecto, gente. A ver, dímelo. ¿Cuánto es el potencial en A? 18 por cuánto? ¿Por 10 a la cuánto? Por 10 a la 5. Perfecto. 10 a la 5 voltios. ¿Y cuál es el potencial en B? La mitad de esto, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. La mitad del primero, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Porque la distancia es el doble. ¿Lo ven o no lo ven? Perfecto. Hoy ya tenemos el potencial en A y en B. Muy bien. Ya tenemos la primera parte. Hasta ahí, ¿qué podemos marcar? 18 y 9. Profe, 18 y 9 puede ser la alternativa A o la alternativa C de casa, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir esto? Falta calcular el trabajo que te piden. El trabajo que se debe realizar para llevar una carga móvil 4 por 10 a la menos 5 Coulomb desde A hasta B. Ahora vamos a definir el trabajo. Oye, voy a colocar aquí una carga en el punto A y yo la voy a llevar hasta el punto B. Esa es la carga móvil. ¿Cuánto es esta carga? Esta carga vale 4 positiva por 10 a la menos 5. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo que se debe realizar? Te pregunto, gente, ¿aquí te está especificando qué es el trabajo del campo? ¿Dice explícitamente cuál es el trabajo del campo, qué bla, bla, bla? No. Oye, aquí no te está especificando eso. Por lo tanto, ¿qué trabajo vamos a calcular aquí? ¿El trabajo de quién? ¿Del campo o del agente externo? A ver, dilo. ¿Qué opinan ustedes? Cuando no te especifica el campo de quién, Yanela. Aquí no te está especificando que sea el trabajo del campo. Te está diciendo qué trabajo se debe realizar. O sea, alguien lo va a realizar. Exactamente, el trabajo del agente externo. ¿Dónde está la fórmula, profe? Aquí está la fórmula. El trabajo del agente externo es el negativo del trabajo del campo. Por lo tanto, vamos a llevar la formulilla del trabajo del campo y le ponemos un signo negativo adelante. Definimos entonces el trabajo del agente externo. Vamos a ponerlo con azul.
Trabajo. Y ya lo hicieron. Para llevar la partícula desde A hasta B. ¿Quién es esto? Es el negativo del trabajo del campo. Para hacer la misma jugada. Desde A hasta B. Recuerda, potencial de salida aquí en A menos el de llegada. ¿Y dónde están esos potenciales, profesor? Aquí lo acabas de calcular. Potencial en A, ahí está. Potencial en B, ahí está. Muy bien, gente. Vamos a reemplazar. Entonces sería el negativo del trabajo del campo. Carga que vas a mover por la diferencia de potencial. Potencial de salida menos el de llegada. Perfecto, gente. Casi, casi. Oye, menos. ¿Cuál es la carga que mueves? Es 4 por 10 a la menos 5. Es la carga que mueves. Multiplicado por el potencial en A, que vale 18, menos el potencial en B, que vale 9. Y si yo le saco el factor común 10 a la 5, 10 a la 5, lo pongo afuera. 10 a la 5. Perfecto. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Exactamente. A ver, gente, a ver un hábil en las matemáticas. Alguien ya lo dijo ya. ¿Qué signo? Menos, exactamente, menos 36 unidades de trabajo, joules. Ahí está, gente. Entonces hasta ahí nuestra respuesta ya queda definida. A de almuerzo. Ahí está. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Perfecto, Paul. Bien, entonces seguimos. Recuerden que la clase está grabada y está siendo grabada y los problemas van a estar en el Drive. Problema 6. A ver. Un segundo, a ver. Un segundo. 1. Ya se pasó. ¿Me avisas, Luis? Perfecto. Problema 6. A ver, gente. En el sistema mostrado el potencial eléctrico en B. Ojo, el potencial eléctrico en B. Vamos a marcar esta información. Potencial eléctrico en B es 50 kilovolts. Recuerda que el prefijo kilo, así como los kilogramos, kilo significa 10 al cubo. Aquí entonces tenemos los kilovolts, 10 al cubo volts. Hay el trabajo realizado por el campo eléctrico. Observa aquí que aquí te especifica trabajo del campo eléctrico de las cargas U al transportar una carga, esta es la carga que yo voy a transportar, 50 microcoulomb desde el punto A al punto, desde el punto B al punto A. El potencial de salida es en B y el de llegada es en A. Perfecto, gente, vamos a escribir nuestros datos. A ver, el potencial eléctrico en B es 50 kilovoltios. Potencial eléctrico en el punto B es 50 kilovolts. Ahí lo tenemos. Y queremos saber el trabajo del campo eléctrico. Trabajo del campo eléctrico. Para llevar desde el punto B, que es el punto de salida, hasta el punto A, que es el de llegada. Y ya sabes que el trabajo del campo eléctrico es el negativo, no es el negativo, es igual a Q veces la diferencia de potencial. Potencial de salida en B menos el de llegada en A. Bien, gente, para hallar el trabajo del campo, ¿qué necesito? Necesito la carga, ¿correcto? La carga, ¿qué carga, profe? La carga que vamos a mover. ¿Y cuál es la carga que vamos a mover desde el punto B hasta el punto A? Esa es la carga que vamos a mover. La carga vale 50. Ahí está. 50 microcoulomb. Ahí está la carga que vamos a mover. Oye, pero también me falta aquí la diferencia de potencial. Potencial en B, ¿lo tenemos? Lo tenemos. ¿Y el potencial en A? No lo tenemos. ¿Y ahí qué hacemos, profe? Vamos a calcular el potencial en A. ¿Y cómo calculamos el potencial en A, profe? Usamos
la formulilla del cálculo en potencial en A. Observa que en A, debido a la presencia de estas dos cargas que son iguales, en A sería el potencial o la suma de potenciales de cada una de estas cargas, ¿correcto? Si esto yo le llamo 1 y por aquí yo le llamo 2, el potencial en A sería potencial de 1 más el potencial de la carga 2. Oye, pero son iguales, por lo tanto los potenciales serán iguales. ¿Qué dices tú? Solo si las distancias sean iguales. A ver, veamos. Oye, la distancia de 1 hasta el punto A y la distancia de 2 hasta el punto A. Te pregunto, ¿cuánto vale esa distancia? 5L por Pitágoras, ¿verdad? 5L y 5L. Te pregunto, ¿las distancias son las mismas? Sí. Por lo tanto, ¿los potenciales serán las mismas? Sí, correcto. Entonces vamos a escribir dos veces una de ellas. Oye, ¿por qué son iguales? Dos veces una de ellas. Por ejemplo, potencial en 1, de la carga 1. Entonces sería el doble de ¿quién, profe? De K, la formulilla del potencial, Q, dividido entre la distancia desde el punto 1 hasta el punto A, 5L. Perfecto. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos 2/5 de ¿quién? De K, Q entre L. Perfecto. Ahí tenemos el potencial en el punto A. Profe, pero yo no sé cuál es la carga Q. Yo no sé cuánto vale L. La constante de Coulomb no sabemos. ¿Y de dónde sacamos este valor? Ah, ¿de dónde lo sacamos? Existe una información ahí en el problema del potencial en B. Oye, a partir de este valor del potencial en B, ¿podemos extraer esta información? Sí. A ver, profe, tráigalo. Vamos a hacerlo. Potencial en B. A ver. Observa que las cargas son iguales y las distancias, profe, también son iguales. Te pregunto, ¿el potencial debido a 1 y a 2 en el punto B será el mismo? ¿Será o no será? ¿Qué dices? Cargas iguales, distancias iguales. Ahora estamos aquí en el punto B. Oye, el potencial son iguales, perfecto. Entonces basta calcular el doble de uno de ellos, del potencial en 1. Y vamos a llamarle este potencial prima, para no confundirlo con el potencial en A, que yo le llamé simplemente potencial 1. Correcto, gente. El doble de uno de ellos. ¿Quién es uno de ellos, profe? K por la carga, ahora dividido entre la distancia, desde la carga 1 hasta el punto B. ¿Cuánto vale esa distancia? 3L. Y observo lo que está pasando aquí. Observa. Oye, 2/3. ¿De quién, profe? De K, Q entre L. Y según el problema, esto, potencial en el punto B, vale 50 kilovoltios. 50 kilovoltios. Ya casi, gente. Ahora te pregunto, ¿quién es? Ya lo dijeron. ¿Quién es este KQ entre L? ¿Quién es? A ver, mitad. 25 por 3, ahí lo dijeron. Kilovoltios. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo aquí. Oye, si esto es 75, voy a reemplazarlo aquí en 2/5 de quién, profe. 2/5 de esta vaina que vale 75 kilovoltios. Por lo tanto, ¿cuánto sería el potencial en el punto A? A ver, dímelo. Sácale quinta 1, quinta de 75. Perdón, no es 25. Quinta de 75, gente, ¿cuánto es? 15 por 2. 30 kilovolts. Perfecto, ¿hasta aquí conmigo, gente? ¿Hasta aquí, chicos, están conmigo? Muy bien.
Entonces, resumiendo aquí, hemos calculado, o bueno, en el dato del problema, el potencial en B vale 50 kilovolts. Ahí está, lo vamos a encerrar en una nubecita. Y el potencial en el punto A, lo hemos calculado aquí, 30 kilovolts. Por lo tanto, vamos a reemplazar aquí en el trabajo del campo. Trabajo del campo desde el punto B de salida hasta el punto A, que es nuestra llegada, va a ser igual. Q, profe, ¿quién es Q? 50 positivo. Micro vale 10 a la menos 6. Multiplicado por quién, profe? Por la diferencia de potencial en B, 75 kilovoltios menos los 30 kilovoltios. Ahí está. Oye, pero kilovoltios, los kilos, es 10 al cubo, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí expreso. Ahí está. Por lo tanto, esto nos quedaría como, ¿cuánto es 75 menos 30? Ah, cierto, cierto. Ya me estaba confundiendo. Muchas gracias, muchas gracias. La emoción, la emoción. Ahí está. El potencial en B que vale 50. Muy bien, gente. Ustedes están súper atentos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la corrección. Me equivoqué. Bien, seguimos entonces. Estaba mirando esta vaina. Bien. ¿Todo bien hasta ahí entonces? Bien. Aquí tenemos 50 por 10 a la menos 6. Esta diferencia dio 20 multiplicado el kilo, 10 al cubo, ¿verdad? Bueno, y la unidad del trabajo, joules. ¿Cuánto sería el trabajo del campo entonces? A ver, dímelo. A ver, dímelo, gente. ¿Cuánto nos quedaría el trabajo del campo? Un joules. Positivo, ¿verdad? Un joules. Muy bien, Cristian. Excelente. ¿Comentarios hasta aquí? Este problema sí fue un poco más extenso, ¿verdad? B de brócoli. ¿Extenso por qué? Porque tuvimos que calcular los potenciales en los puntos A y B. Bien, gente. Vamos a continuar. Let's move on. Problema 10. Un agente externo, ya, aquí te lo dice, el agente externo, profe, ya, agente externo, ya sabes de quién te vas a acordar. Traslada lentamente a la pequeña esfera desde la posición J hasta el punto D. Y aquí yo lo voy a trasladar hasta el punto D. ¿Cuánto trabajo desarrolló? Desprecio efectos gravitatorios. Oye, yo quiero saber el trabajo del agente externo para llevar la partícula cargada desde J hasta el punto D. ¿Esto qué es igual? Al negativo del trabajo del campo. Negativo del trabajo del campo para hacer la misma jugada. Desde J hasta el punto D. Correcto. Y esto se define como la carga veces la diferencia de potencial. Potencial de salida en J menos el potencial de llegada en el punto D. Perfecto, gente. Hasta ahí hemos escrito el trabajo del agente externo, lo que queremos calcular. Lo voy a reescribir aquí abajito. Simplemente un control C, control V y ya está. Ahora, gente, te pregunto. Para calcular el trabajo del agente externo, aquí necesito la carga, el valor de esta carga, y también necesito los potenciales en J y en D. Profe, pero en el problema en ningún momento me dan el valor de la carga. No te lo dan, no te lo dan. No me lo están dando. Oye, pero
tampoco me dan los valores de estas cargas mayúsculas para calcular el potencial en J y en D. Pero te pregunto lo siguiente, gente. A ver, concéntrate aquí en J. ¿Cuál sería el potencial en el punto J? Veamos. Es el potencial debido a la carga 1, ¿verdad? A esta distancia de rojo. Y debido a la carga 2. Vamos a ponerle distancia de azul. Ahí está. ¿Correcto, gente? Ahora, ¿quién sería el potencial en D? El potencial en D sería el potencial debido a la carga 2, distancia de rojo, y debido a la carga 1, distancia de azul. Observa que la distancia de rojo arriba y abajo es la misma. Y la distancia de azul en la diagonal principal y la antidiagonal es la misma. Por lo tanto, y las cargas encima de eso, las cargas 1 y 2 son las mismas. Te pregunto, gente, ¿el potencial en J y en D cómo son? ¿Iguales o diferentes? Iguales. ¿Por qué, profe? Porque las distancias y las cargas son las mismas. Por lo tanto, si aquí yo le pongo V, el potencial en D también será 1. Y cuando yo lo resto aquí, ¿qué me da? 0. Y al final del día, el trabajo de ese agente externo, ¿cuánto sería? 0. 0 joules. O sea, toda esta vaina, profe, para que me salga 0, sí. Por lo tanto, aquí el trabajo sería por geometría, claro. Claro, ahí por la geometría y la simetría también. La simetría del problema. Bien, gente. ¿Comentarios hasta aquí? Seguimos entonces, seguimos. Uy, ya no hay más problemas. Porque ya no hay más problemas, claro que hay más problemas. Vamos a traer de nuestra práctica. A ver, vamos a elegir más problemas. Esta clase fue súper interesante. A ver, vamos a hacer el problema 8. Problema 8. Y aquí el exponente de la carga Q mayúscula, a ver, no se nota, el menos 3. Uy. Aquí es menos 3. Déjame colocarlo. Ahí está. Bien, gente. Problema 8 nos dice lo siguiente. A 18 metros de una carga fija, aquí tenemos una carga fija, positiva, más 8 por 10 a la menos 3 coulomb, se halla una carga menor, una chiquitita, menos 4 por 10 a la menos 5. Hay el trabajo externo, aquí ya te especifica, para colocar la carga Q sub 0 a 6 metros de la carga Q mayúscula. A ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo, profe? ¿Cómo nos imaginamos esta situación? Ahora vamos a pensar que por aquí tenemos una carga, la carga Q positiva. ¿Cuánto vale esta carga? El problema nos informa más 8 por 10 a la menos 3 coulomb. Ahí está. Y a 18 metros, según el problema aquí, a 18 metros está una carga pequeña, una carga menor. 18 metros, profe, a ver, ¿cómo sería 18 metros? Imagínatelo ahí, supongamos 18 metros, tenemos por aquí una carga menor. Ahí está una carga chiquitina, una carga pequeña, menos 4 por 10 a la menos 5 coulomb. Ahí está. ¿Cuánto, profe? A 18 metros, no te olvides. 18 metros. Ahí está. Hay el trabajo externo, el trabajo del agente externo para colocar esa misma carga a una distancia de 6 metros. Oye, 6 metros, imagínate, bueno, vamos a
poner que 6 metros esté por aquí. 6 metros. Uy, dice algo eso, 6 metros. Y por aquí yo voy a colocar la carga. Desde este punto, vamos a llamar este punto A y lo vamos a llevar hasta este otro puntillo. Punto B, que le llamamos. Perfecto. Queremos saber cuál es el trabajo del agente externo. Allá, profe. Trabajo del agente externo. Para moverlo desde el punto A hasta el punto B. ¿Esto a qué es igual, profe? Menos el trabajo del campo. Al negativo del trabajo del campo. Para hacer la misma jugada. Desde el punto A hasta el punto B. Profe, ¿y la fórmula del trabajo del campo que es igual? Ya estamos cansados de escribirla. La carga veces la diferencia de potencial de salida menos de llegada. Ahí está. Aquí tenemos el trabajo del agente externo. Desde el punto A hasta el punto B. Ahí está. Gente, para calcular el trabajo del agente externo, yo necesito la carga, aquí en este caso, la carga que voy a trasladar de la carga Q0, y los potenciales, tanto en A como en B. ¿Correcto, gente? Profe, pero no me dan. ¿Qué hacemos? Vamos a calcularlos, pues. No te pases. El potencial en A. A ver, gente, calculando el potencial eléctrico en el punto A, debido a la presencia de esta carga positiva, Q mayúscula. Esto que es igual, ya estamos cansados de escribir la fórmula, K por Q, entre la distancia hasta el punto A. Correcto. ¿Cuánto sería el potencial en A entonces? Vamos a reemplazar, K vale 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga Q, que es positivo, 8 por 10 a la menos 3 Coulomb, y esto dividido entre la distancia de la carga hasta el punto A. ¿Cuánto vale esa? Ahí está, 18 metros. Ya está en metros, lo reemplazamos directo. A ver, gente, ayúdame. Ayúdame, pues trabaja tú también, no te pases. A ver, gente, sácale novena. 1 arriba. Novena, 2. Ya te ayudé. ¿Qué más? Mitad abajo, 1. Mitad arriba, 4. Te queda 4 por 10 a la cuánto. Bases iguales. Exponentes aquí se suman. 9 más el menos 3. 9 menos 3, 6. Hasta ahí, voltios. ¿Correcto, chicos? ¿Llegaron a esa respuesta? Espero que sí. Muy bien. A ver, ¿quién me dice el potencial en B? Potencial en el punto B. Veamos. La formulilla es la misma, la distancia va a cambiar. La constante, 9 por 10 a la 9. La carga es la misma, 8 por 10 a la menos 3. Dividido entre la distancia hasta el punto B, que ahora vale 6. Vamos a escribirlo, 6. Perfecto. Ahí está, 12 por 10 a la sexta voltios. ¿Todo el mundo llegó a esa respuesta del potencial en B? ¿Todo el mundo conforme? Perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos a reemplazarlo aquí. Trabajo del agente externo. Ahí está. Desde el punto A hasta el punto B. Menos. La carga que voy a trasladar es negativa. Por lo tanto, pon el signo ahí. 4 menos 4 por 10 a la menos 5. Multiplicado por la diferencia de potencial. En A, 4 por 10 a la sexta menos en B. 12 por 10 a la sexta. Ahí está, gente. Sí. Porque la carga aquí, la carga Q sub 0 es negativa. ¿Observa? Por eso, con todo y signo, lo reemplazo aquí. Esa es la carga Q sub 0. Perfecto, gente. A ver.
Les espero ahí para que hagan el cálculo. Dedo, dice el amigo. Todo el mundo llegó a la misma respuesta. Menos 320 joules. Todo el mundo llegó. Cristian dice dedo. ¿Todo el mundo llegó a esa respuesta, gente? ¿Sí? Chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, gente. Muy bien. Así me gusta. D de deseo seguir estudiando. Ahí está. Preguntas, comentarios. Trabajo de la gente externa. Muy bien. Vamos a escoger otro problema más, ya el último problema, antes de despedirnos. Ahí vamos a hacer uno más abajo, pues. A ver cuál hacer. Vamos a hacer el 19. Bien, gente, problema 19. Problema 19. La figura muestra un campo eléctrico homogéneo de intensidad 10 newton por coulomb. Aquí tenemos el campo eléctrico homogéneo, intensidad 10 newton por coulomb, representado mediante líneas de fuerza verticales hacia arriba. Determinar la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B. Diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B. ¿Qué vamos a usar aquí, profe? Bien, vamos a usar lo que en la parte teórica vimos. Esta última nota 2. Observa, si tenemos un campo eléctrico uniforme y entre ellos dos puntos que yo quiero saber cuál es la diferencia de potencial, vamos a usar esta relación. La diferencia de potencial entre A y B va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia. Ojo, no la distancia entre A y B, no. La distancia entre las líneas equipotenciales que pasan por esos puntos. Cuidado ahí. ¿Ok? Y esa distancia, claro, ahí la tenemos. D, la distancia entre las líneas equipotenciales que pasan entre A y B. Correcto, gente. Vamos a usar esto. Y para esto, bueno, voy a llevar esta formulilla y lo vamos a colocar aquí. Muy bien, gente. Déjame exagerar la gráfica y vamos a calcular la diferencia de potencial. A ver, yo quiero la distancia que sea entre las líneas equipotenciales, no la distancia entre los puntos, entre las líneas equipotenciales. Y para eso vamos a dibujar las líneas equipotenciales. A ver, aquí está el punto A. Vamos a dibujar esta línea equipotencial que pasa por A. Ahí está. Y por el punto B, ahí está. Yo quiero saber la distancia. ¿Cuál sería la distancia entre esas dos líneas equipotenciales? Observa aquí. Uy, ¿esa distancia coincide con quién? Observa aquí. ¿Con quién coincide esa distancia? ¿Esa distancia está coincidiendo con quién? A ver, gente, me estoy equivocando, disculpa. Observa, las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico. Yo me estaba emocionando, gente. Por lo tanto, las líneas equipotenciales, ¿cómo serían? ¿Verticales o horizontales? Horizontales, muy bien. Por lo tanto, dibujamos aquí una línea equipotencial que pasa por el punto A. Ya me estaba emocionando, gente. Y la otra, recuerda que está la otra, que pasa por el punto B. Ahí está. Las líneas equipotenciales, ¿cómo son ellas? Son perpendiculares a las líneas de fuerza del campo eléctrico. Ahí está, gente. Ahora, ¿cuál sería la distancia entonces entre esas líneas equipotenciales? Vamos a dibujarla. La distancia sería, coincide con este lado del cateto de este triángulo, o sea, 0.3. Por lo tanto, reconocemos aquí que la distancia es 0.3. ¿Y el campo eléctrico, profe?
El campo eléctrico, aquí te lo da por suerte el problema. El campo eléctrico es 10 newton por coulomb. Ya lo tenemos ahí. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre estos puntos, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ver. Sería el producto campo eléctrico por la distancia. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me están siguiendo, gente? Muy bien, gente. Reemplazamos 10 multiplicado por la distancia 0.3. Muy bien, gente. ¿Cuánto sería entonces la diferencia de potencial a tres fuerzas? Entre los puntos A y B. 3. Unidad del potencial. Volts. 3 volts. ¿Correcto? ¿Qué hubiera pasado si te hubiera pedido la diferencia de potencial entre B y A? ¿Qué hubiera pasado ahí? Aquí me piden entre A y B. ¿Qué hubiera pasado, gente? Sería el negativo de esto, ¿verdad? Sería menos la diferencia de potencial entre A y B. Pero aquí, bueno, no nos piden. Por lo tanto, a ver, gente, marcamos nuestra alternativa. La diferencia de potencial, 3 voltios. Aquí. D de deseo seguir estudiando. Muy bien, gente. Muy bien. Preguntas, comentarios, dudas. Creo que ya hemos llegado al final. Si no hubiera, entonces vamos a quedarnos por aquí nomás. Bien, gente.